La historia de Carl Panzram no comienza con un acto de maldad, sino con un ciclo de violencia que moldeó su existencia. Desde el primer día de su vida, parecía que el destino lo había condenado a la oscuridad. Nació el 28 de junio de 1891, en una familia de inmigrantes alemanes en East Grand Forks, Minnesota. Su hogar no era un lugar de amor ni de seguridad, sino un entorno de extrema pobreza y brutalidad. Desde pequeño, aprendió que la vida no ofrecía ternura, solo dolor. Su padre, Johann Panzram, era un hombre distante y severo, pero la verdadera tragedia de Carl comenzó cuando Johann abandonó a la familia sin advertencia. Su madre, Lizzie Panzram, quedó sola con varios hijos a su cargo en un mundo despiadado. No había tiempo para cariño o protección, solo trabajo duro y disciplina. Carl, siendo el más joven, era visto como una carga más que como un hijo. Desde pequeño, mostró signos de comportamiento problemático. Mentía, robaba y tenía una actitud desafiante. Pero si hubo un momento en su infancia que marcó su transformación, fue su tiempo en la Minnesota State Training School, un reformatorio al que fue enviado a los 11 años tras ser arrestado por robos menores. Este lugar no era un reformatorio en el sentido moderno de la palabra. Era un campo de tortura disfrazado de institución educativa. Los guardias tenían libertad absoluta para imponer castigos inhumanos a los jóvenes internos. Allí, Carl experimentó abusos físicos y sexuales constantes. Lo golpeaban con varas de madera hasta dejarle marcas permanentes, lo azotaban con cinturones y lo obligaban a realizar trabajos forzados hasta la extenuación. En sus propias palabras, escribió más tarde: «Me golpearon tanto y tan a menudo que si hubiera habido un poco de bondad en mí, seguramente la habrían sacado a golpes». Pero lo más escalofriante de todo era un cuarto conocido entre los internos como la caja de pintura. En este lugar, los niños más problemáticos eran llevados a recibir lecciones de disciplina. Ahí dentro, las torturas iban más allá de la violencia física. Los castigaban de maneras indescriptibles, dejándolos con cicatrices físicas y mentales de por vida. Para Carl, cada día en ese infierno era una confirmación de que la humanidad solo merecía odio. Cuando finalmente fue liberado a los 13 años, ya no era un niño asustado. Había aprendido que la única forma de sobrevivir en un mundo cruel era ser más cruel que él. Regresó a casa con su madre, pero la relación estaba rota. Él se había convertido en un joven amargado, lleno de rabia. Poco después, a los 14 años, dejó su hogar para siempre. Vagó por el país, sin rumbo, sin propósito, solo con el deseo de escapar del dolor, o de infligirlo. Fue arrestado en varias ocasiones por robos y actos de vandalismo, y cada vez que lo encerraban, la prisión solo reforzaba su odio. En cada celda, en cada golpe recibido, su sed de venganza crecía. Para Carl Panzram, el mundo no era más que un enemigo al que debía destruir. Y así comenzó su camino hacia la maldad pura. Cuando Carl Panzram dejó atrás su infancia marcada por la violencia, su vida adulta no fue más que una extensión de la misma, pero esta vez, él era el verdugo. A diferencia de otros asesinos que comenzaron con pequeños crímenes antes de escalar a la violencia extrema, Panzram no perdió el tiempo. Desde el principio, su objetivo no era simplemente delinquir, sino causar el mayor daño posible a la humanidad. A los 15 años, se unió a un grupo de vagabundos que viajaban en trenes por el país. En ese mundo sin ley, aprendió los códigos de la calle: robar para sobrevivir, usar la fuerza para imponerse y no confiar en nadie. Pero no tardó en ser capturado por la policía y enviado a una serie de reformatorios y prisiones juveniles, cada una peor que la anterior. A los 20 años, Carl Panzram ya era un criminal experimentado. Cometía robos con facilidad, y en cuanto tenía dinero, lo gastaba en alcohol y prostitutas. Sin embargo, lo que lo diferenciaba de otros delincuentes era su absoluta falta de remordimiento. No robaba solo por necesidad, sino porque disfrutaba hacerlo. Y más que eso, disfrutaba ver sufrir a los demás. En 1915, fue arrestado nuevamente y condenado a prisión en Leavenworth, Kansas. Allí, su odio solo se intensificó. Trabajos forzados, aislamiento y golpizas constantes lo convirtieron en una verdadera máquina de odio. Finalmente, tras cumplir su condena, salió con una única misión: vengarse del mundo entero. Fue en este punto donde Panzram dio el salto de ser un ladrón violento a convertirse en un asesino despiadado. En 1920, robó un yate en Nueva York y navegó hacia América Central. Allí, en las costas de Panamá, cometió sus primeros asesinatos documentados.
Reclutaba a jóvenes marineros con la promesa de trabajo, los llevaba a bordo, y una vez en alta mar, los mataba sin piedad. Sus métodos eran brutales. Los estrangulaba, los golpeaba hasta la muerte o los arrojaba por la borda con pesos atados a los pies. Sus crímenes no eran impulsivos. No mataba por rabia momentánea ni por necesidad. Mataba porque le gustaba. En sus propias palabras, dijo: «He asesinado a muchos hombres y violado a muchos más. Y lo haría otra vez, porque me hace sentir bien. No tengo conciencia. No creo en Dios, en el diablo, en el cielo ni en el infierno. No tengo alma». Tras abandonar Panamá, Panzram continuó con su racha asesina en varios países, incluyendo México y Perú. Cada nuevo asesinato solo aumentaba su sensación de poder. Él no solo quería matar, quería destruir a la humanidad entera. Uno de los episodios más aterradores ocurrió en 1922 en África, cuando viajó a Angola. Allí, armado con un rifle, asesinó a 6 indígenas sin razón aparente. Solo lo hizo porque pudo hacerlo. Su viaje por el mundo fue un torbellino de destrucción. Robó, mató, quemó propiedades y violó a decenas de hombres en su camino. Nunca sentía culpa. Nunca tenía miedo de las consecuencias. Pero su reinado de terror no podía durar para siempre. Eventualmente, regresó a Estados Unidos, donde continuó con su espiral de violencia. En 1928, fue arrestado por un robo menor, pero lo que la policía no sabía era que acababan de capturar a uno de los asesinos en serie más peligrosos de la historia. Lo que vino después es aún más escalofriante: su captura, sus frías confesiones y su eventual ejecución, momentos que te contaré en la siguiente parte de esta historia. Para Carl Panzram, la maldad no era un acto impulsivo, sino una filosofía de vida. Mientras otros asesinos trataban de ocultar sus crímenes, él no tenía interés en esconder su naturaleza. Era un hombre que había llegado a la conclusión de que el mundo merecía sufrir tanto como él había sufrido. Por eso, cuando finalmente fue capturado, no hubo negaciones ni excusas. Su confesión no solo fue fría, sino aterradoramente detallada. En 1928, Carl Panzram cometió lo que parecía ser solo otro robo. Entró en la casa de un hombre en Washington, D.C. y robó una pistola. No era un crimen particularmente violento ni llamativo, pero este pequeño error fue suficiente para que la policía lo atrapara. No tenían idea de a quién habían arrestado. Para ellos, era solo un ladrón más. Sin embargo, cuando comenzaron a interrogarlo, notaron que algo no encajaba. Desde el primer momento en la comisaría, Panzram no mostró miedo ni arrepentimiento. En lugar de negar los cargos, sonrió con desprecio. Sabía que, tarde o temprano, lo atraparían, pero eso no le preocupaba. De hecho, parecía disfrutar la idea de contar su historia. En prisión, conoció a un joven guardia llamado Henry Lesser, quien, por alguna razón, le ofreció papel y lápiz. Tal vez fue por curiosidad o porque sentía que Panzram tenía algo interesante que decir. Sea como sea, este simple acto permitió que el asesino escribiera uno de los documentos más perturbadores de la historia criminal, su propia autobiografía. Lo que Panzram escribió en esas páginas fue una confesión sin remordimientos. No intentó justificar sus acciones ni buscar simpatía. En su mente, la maldad absoluta era la única verdad del mundo. En sus propias palabras, describió su odio así: «En mi vida he violado a más de 1,000 hombres. He asesinado a por lo menos 21 personas y he cometido incendios, robos y todo tipo de crímenes sin nombre. No me arrepiento de nada. Lo único que lamento es que no puedo seguir matando». Sus escritos detallaban con precisión sus asesinatos, sus asaltos y su desprecio por la humanidad. No era solo un asesino en serie, era un hombre cuya única motivación en la vida era el sufrimiento ajeno. Uno de los detalles más escalofriantes de su confesión fue la frialdad con la que hablaba de sus crímenes. No expresaba placer, pero tampoco culpa. Para él, matar era simplemente una extensión de su odio. Cuando los oficiales le preguntaron por qué mataba, respondió: «Porque me hacía sentir bien. Porque la vida es una mierda, y yo solo devolví el favor». A medida que la policía revisaba sus confesiones, se dieron cuenta de que sus crímenes no eran exageraciones. Panzram había asesinado en múltiples países, y había dejado un rastro de horror a su paso. Se dieron cuenta de que tenían en sus manos a uno de los asesinos más peligrosos de la historia. Con tantas pruebas en su contra, y sin ninguna intención de defenderse, su destino estaba sellado.
Pero lo más escalofriante de todo es que Panzram no quería escapar. No quería libertad. Él quería su final, y lo quería rápido. Karl Panzram nunca mostró miedo a la muerte. De hecho, la esperaba con ansias. Para él, la ejecución no era un castigo, sino una liberación de un mundo al que había jurado destruir. Después de su juicio, fue condenado a 25 años en prisión por el robo en Washington, D.C. Sin embargo, durante su tiempo en la cárcel, su odio continuó manifestándose. Golpeó a guardias, atacó a otros prisioneros y se negó a seguir órdenes. Fue trasladado a la prisión de Leavenworth, Kansas, la misma prisión en la que había estado años atrás. Pero esta vez, su estadía sería diferente. En 1929, mientras trabajaba en la lavandería de la prisión, asesinó brutalmente a un guardia llamado Robert Barnke. Lo golpeó en la cabeza con una barra de hierro y no mostró ninguna emoción mientras observaba cómo la vida se extinguía en los ojos del hombre. Cuando lo arrestaron nuevamente, no puso resistencia. Sabía que esto significaba la pena de muerte. Y eso era exactamente lo que quería. En su juicio por asesinato, Panzram no intentó defenderse. No pidió clemencia. No pidió un abogado. No mostró remordimiento. De hecho, cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, respondió con frialdad. No me molesta en lo más mínimo que me ahorquen. De hecho, lo estaré esperando con ansias. Fue sentenciado a muerte por ahorcamiento en 1930. Mientras esperaba en su celda, escribió más sobre su vida y sus crímenes. Sus últimas semanas estuvieron marcadas por una indiferencia absoluta hacia su destino. Se burlaba de los guardias y les decía que pronto sería libre de este asqueroso mundo. El 5 de septiembre de 1930, llegó el día de su ejecución. Cuando lo llevaron al patíbulo, no mostró miedo ni arrepentimiento. De hecho, su actitud fue desafiante hasta el final. Cuando los verdugos intentaron ponerle la soga alrededor del cuello y ajustar las correas, se impacientó y les gritó: «Dens prisa, bastardos. Podría haber matado a 10 hombres mientras hacen esto». Esas fueron sus últimas palabras antes de que la trampilla se abriera y su cuerpo cayera al vacío. Su muerte fue rápida, pero su legado de terror persistiría. A diferencia de otros asesinos en serie que buscan reconocimiento o inmortalidad, Panzram no tenía ningún interés en ser recordado. No dejó seguidores, ni intentó justificar sus acciones. Su historia quedó registrada solo porque Henry Lesser, el guardia que le proporcionó papel y lápiz, conservó sus escritos y los publicó años después. Su autobiografía, titulada Yo, Karl Panzram, sigue siendo uno de los documentos más perturbadores de la historia criminal. Sus palabras revelan no solo la mente de un asesino, sino la manifestación más extrema del odio humano. Algunos criminólogos argumentan que Panzram fue producto de un mundo que lo moldeó para odiar. Otros creen que nació con una inclinación hacia la maldad. Lo que es seguro es que su historia sigue siendo una de las más oscuras del crimen real. La historia de Karl Panzram es una de las más escalofriantes jamás documentadas. Su odio absoluto, su falta de remordimiento y la brutalidad de sus crímenes lo convierten en un caso único en la historia criminal. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que fue un producto del abuso y la violencia, o simplemente nació como un monstruo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si quieres descubrir más historias de crímenes sin resolver, asesinos despiadados y leyendas oscuras, suscríbete a Misteriópolis y activa la campana de notificaciones. Cada semana traemos los casos más perturbadores que desafían la lógica y la moral. Y recuerda, hay historias que nunca deberían ser contadas, pero aquí, las revelamos todas.